Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Aún se siguen incorporando más participantes de este gran evento que es el Cyber Forensics Day. Vamos a dar inicio. Antes que nada, quiero presentarles a la cabeza de este gran evento, que es la ingeniera Lisbeth Álvarez. Ella es especialista en análisis forense, en comercio electrónico, en Business Intelligence, CEO de LatSight and Quartz Security y también cofundadora de Aurocra y Paixus. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí muy contenta de estar recibiendo a los participantes que se están incorporando en este evento. Pues primero que nada, quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar aquí y por ser parte de este evento. Como primera inicio, bueno, les platico un poquito cuál es el objetivo principal que nosotros tenemos al momento de haber organizado este evento. Este evento, más que nada, se trata de impulsar la formación de análisis forense digital en mujeres y hombres, enseñando técnicas de investigación, software y hardware, donde a lo largo de todo este evento podrán aprender los tipos de delitos tecnológicos y el impacto que tiene a nivel Latinoamérica, cuáles son los más comunes, psicología de un cibercriminal, arquitectura de sistemas operativos en nivel Windows, Linux y Android. Vamos a aprender un poquito del marco legal de los delitos cibernéticos en Latinoamérica, cómo aplica y cómo se debe de llevar a cabo, las fases del análisis forense para hacer una correcta adquisición de la evidencia y bueno, para poder finalizar al momento que nosotros podamos entregar un informe. Software y hardware que más utilizan los especialistas. Vamos a estar viendo algunos software que son de paga y otros software que son open source, que bueno, por lo regular son los más ocupados al momento de hacer análisis forense, tanto para la adquisición como para la parte de analizar nuestra evidencia. Y vamos a estar haciendo algunas prácticas con algunas herramientas de análisis forense. Esto con el fin de conocer y llevar a cabo una correcta investigación de un ciberdelito, impulsando a que más jóvenes como se sumen a esta maravillosa área de la informática, ya que a medida que las nuevas tecnologías y dispositivos electrónicos se generalizan y diversifican e interconectan, van a surgir nuevos delitos digitales que afectan a diversos sectores, tanto el sector como iniciativa pública como privada o para personas físicas, pues realmente es algo que pues ya está aquí y bueno, pues el objetivo de este evento pues es tratar de generar el interés por más profesionales que se puedan especializar en esta área. Prácticamente les voy a compartir un poquito de la agenda, cómo vamos a estar trabajando el día de hoy. Bueno, de 9:15 a 9:45 vamos a tener tipos de delitos cibernéticos, de 9:45 a 10:15 nos va a estar hablando un especialista cómo ella ve los delitos cibernéticos y cómo ha impactado socialmente con base a su experiencia. A las 10:15 a 11 horas vamos a tener una charla del auge de los ciberdelitos y el perfil psicológico criminal de Héctor Ortiz, que realmente es un gran hacker que encabezaba uno de los delitos bancarios más importantes que se llevó aquí en el país. De 11 a 11:45 vamos a tener la arquitectura de sistemas operativos. De 11:45 a 12, de 11:45 a 12:45 el marco del GAR de los ciberdelitos. A las 12:45 a 13:45 vamos a tener la comida y de 13:45 a 14:45 vamos a tener el tema de estenografía y cifrado. De 14:45 a 15:45 fases del análisis forense. De 15:45 a 16:30 software y hardware más utilizado y vamos a estar aprendiendo cómo es el entorno de una herramienta muy popular que es Encase para hacer el análisis forense. De 16:30 a 17:30 vamos a ver un caso real, vamos a aprender a usar GTK y Wireshark. De 17:30 a 18 vamos a tener herramientas
algunas herramientas y algunas prácticas que ya en el transcurso del día les vamos a estar mandando en el grupo de Telegram los links para que puedan descargar los software y puedan hacer las prácticas. Y de 18 a 18:15 vamos a tener las instrucciones para el CTF. Más adelante vamos a estar compartiendo en nuestro sitio de Facebook y aquí en el chat el link para que los que quieran participar en el CTF, en el Capture the Flag, pues puedan ir generando su registro. El Capture the Flag se va a habilitar a las 18 horas, hora Ciudad de México. En esa hora se va a habilitar el Capture the Flag para que puedan empezar a hacer los desafíos y bueno, poner a prueba todo lo aprendido y sus habilidades de este evento y bueno, las habilidades en este evento con base a la investigación forense. Este evento es el primer acercamiento a esta rama de la informática y finalmente concluimos con el cierre. El CTF tiene una duración de 16 a 23 horas, tienen un tiempo considerable para que, bueno, generen la parte de los retos y a las medianoche estaremos publicando los ganadores del reto y algunas sorpresas de qué premios les vamos a estar otorgando. También los que nos quieran acompañar, hemos generado un marco para Facebook en el cual, bueno, pues más que nada enfoca lo que es el evento. Es un cintillo, ahorita un segundo se los voy a mostrar. También vamos a estar compartiendo la liga de ese distintivo que ustedes pueden usar. En este momento voy a proceder a compartir mi pantalla. Un segundo. Les vamos a pasar un link. Los que quieran y pueden compartir este link. Realmente es un distintivo que pueden colocar en sus redes sociales de cómo están viviendo el evento, qué les está gustando. Y bueno, es un distintivo que ustedes pueden agregar en su perfil de Facebook. Es un marco. Y nada más tienen que dar clic en el link. Les va a mostrar esta pantalla y solamente tienen que dar usar foto de perfil. Y en automático les va a cargar la foto, el marquito en su perfil, pues para que más o menos los que les guste el evento y bueno, vean la vivencia del evento. Eso también lo vamos a dejar en el link. A continuación también, ahorita, en unos minutos más vamos a compartir el link de asistencia. El link de asistencia, vamos a hacer 3 listas de asistencia al inicio, entre el inter de la comida y al final. Esto para que puedan tener la constancia de participación del evento. En unos momentos más, en el link les vamos a estar dejando la constancia, en el chat les vamos a estar dejando la constancia de participación. Y bueno, pues vamos a dar inicio con el evento. El día de hoy, bueno, va a abrir el evento un especialista con bastante trayectoria en el ámbito de ciberdelitos, la parte legal de los delitos cibernéticos. Ella nos va a estar acompañando con una charla bastante interesante. Ella es... Un segundo. Les voy a compartir pantalla. Okay. Bueno, pues ella es una Lisbeth, no se escucha. Ay, perdón. Bueno, una disculpa. Bueno, el día de hoy contamos con la presencia de una gran especialista en muchos temas de ciberseguridad, ciberdelito.
es abogada digital. Ella es Leticia Stephanie Enríquez Valerio. Ella culminó sus estudios en la Escuela Libre de Derecho, tiene un diplomado en protección de datos personales y uno en protección intelectual del ámbito digital. Se ha desempeñado en materia corporativa, propiedad intelectual, protección de datos personales y derecho informático en despacho como Ernst & Young, Capin Robinson y Asociados y C&M Consilium. Actualmente se especializa en tecnología en Deloitte Legal, es Legal Leader en Legaltech para SLATAM, colaboradora del Instituto Nacional de Ciberseguridad México, es activista individual y acreedora de la Amnistía Internacional, coordinadora jurídica del Frente Nacional para la Solidaridad y Defensoras Digitales Colectivas, impulsora de la Ley Olimpia a nivel nacional. Se ha enfocado en temas de violencia de género, defensoras de tierra y territorio, del medio ambiente, así como en defensa de los derechos digitales. Acompaña a mujeres en situación de violencia y en cuestiones relacionadas con la violencia digital y violencia de derecho digital. Ha sido reconocida por la revista Foro Jurídico como una de las abogadas digitales más disruptivas de México 2020. Pues realmente un gusto contar con la presencia de ella y espero que aprovechen mucho lo que el día de hoy ella nos tiene aquí y el contenido de valor que el día de hoy nos va a aportar. Buenos días, Stephanie, ¿cómo estás? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, claro. Perfecto, hola, muy buenos días a todas y a todos, pues muchísimas gracias por la información, la verdad además me da mucho gusto saber que no soy como, más bien ver que soy la única abogada aquí, pero que justamente hay una necesidad de nosotros como abogados también acercarnos al tema de tecnologías, pero con los expertos, ¿no? No es como que nosotros queramos de alguna manera o debamos de sustituir a los técnicos, al contrario, más bien tenemos que acercarnos y reconocernos que ni somos todólogos, ni conocemos todo, ni sabemos todo y que necesitamos pues 100% aprender de ustedes. Espero que puedan aprender mucho de esta sesión. Entonces, bueno, el tema tal cual, ¿no? Me pareció como bastante particular porque como lo estábamos promoviendo era como delitos tecnológicos, ¿no? Y vamos a ver pues como algunos temas o conceptos que nos van a ayudar antes como para poder entender y ubicarnos de qué vamos a hablar. Primero, cuando estamos hablando de un delito, hay que tener bien como establecido que estamos hablando nada más de conductas que están castigadas o se castigan en la vía penal, que es la vía punitiva del Estado, es decir, pues justamente son aquellas conductas que se encuentran en los códigos penales que probablemente te pueden llevar a tener una responsabilidad que pueda terminar incluso en una pena privativa de la libertad. Es como bastante acotado, digamos. Hay una definición jurídica, ya saben, como de teórica de lo que es, y digamos que en esa medida pues se define como una conducta típica, y me falta una ahí, antijurídica y culpable, pero bueno, la verdad es que no vale tanto la pena que nosotros pues nos metamos tanto en esa definición teórica. Solamente pues hay que tener bien establecido que aunque muchos de los ataques que podemos estar sufriendo, ya sea a nuestros computadores o en línea, puede ser que no estén específicamente en la vía penal y que puedan estar sancionados por otras vías que también son de derecho, como una vía civil o una vía administrativa, pero que pues enfocándonos particularmente en lo que es la delincuencia, pues vamos a hablar justamente de las vías penales. Para entender, existen pues un buen de tipos de delitos, ¿no? Existen diferentes clasificaciones dependiendo pues de los elementos del delito, ¿no? E incluso dependiendo de los bienes que protegen, también el sujeto activo, o sea, la persona que comete el delito, el sujeto pasivo, o sea, las víctimas o los ofendidos. Existe como una gran clasificación que podemos entender.
incluso pues podemos ver que desde el bien jurídico, es decir, de lo que se protege o de las conductas que se realizan, pues podemos ver delitos contra la vida, por ejemplo, pues que puede ser el homicidio o el feminicidio, delitos sexuales, como ustedes conocen, pues el acoso sexual, el abuso sexual, la violación, digamos como los más comunes, y delitos patrimoniales que pues evidentemente pueden afectar nuestra economía o pues nuestros derechos económicos o patrimoniales, pues ahora sí que para ser redundante. Y pues que puede ser, por ejemplo, pues el robo, puede ser el daño en la propiedad, puede ser también los delitos relacionados, por ejemplo, con los fraudes. Aquí nosotros no nos van a interesar absolutamente todas las clasificaciones, sino que nos interesa dos temas, ¿no? Que vamos a ver más adelante, que se llaman medios comisivos y objeto material. Ahora, cuando pusimos después de la palabra delito, la palabra tecnología, tal vez hay que acotar los términos, ¿no? Y hay que definir perfectamente a qué nos referimos cuando estamos hablando de una cosa o cuando estamos hablando de otra. Esto es importante pues para que no nos confundamos, ¿no? Primero entender que cuando hablamos de tecnología no estamos hablando pues solamente de cosas electrónicas, que no estamos hablando de solamente cosas que tienen que ver con las computadoras o que tienen que ver pues con procesos o procesamientos. O sea, una tecnología, así como la encuentran y la pueden ver definida, es un conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. Está pues de alguna manera también relacionado con la ciencia, pero no es sinónimo. Digamos que la ciencia pues se está aplicando el método científico y estudia los hechos naturales, y pues más bien lo que hace la tecnología es tomar estos fenómenos o hechos naturales pues para resolver incluso problemas específicos. Digamos que podemos saber si una silla o no es tecnología, o sea, me refiero, no tenemos que pensar necesariamente en cosas incluso automatizadas, ¿no? El ser humano ha utilizado tecnología prácticamente pues desde que existe, ¿no? Algunas herramientas que podemos utilizar para pues romper las conchas, también como para construir los hogares. Digamos que ha ido evolucionando. Incluso podemos hablar de que el lenguaje en sí mismo, como una forma de comunicación, también es tecnología. Aquí queda muy claro, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de delito por medio de las tecnologías, por ejemplo, podríamos pensar que específicamente hablamos de algún, no sé, fraude cometido por medio de computadoras, ¿no? Pero si vamos a hablar como delitos tecnológicos de alguna manera, también podríamos hablar de un cuchillo, porque un cuchillo también es parte de la tecnología. También, por ejemplo, robo de celulares. El celular puede ser, pues, obviamente considerado tecnología, pero también una cuchara. Entonces, digamos que de utilizar ese término es demasiado amplio. Entonces, ¿cómo debemos de llamarlo? ¿Cuál es la verdadera definición? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, primero, este es el debate del siglo para pues, los abogados, ¿no? Sobre todo para abogados que se enfocan mucho como en la parte tal vez de derecho informático, o bueno, incluso hay peleas de cómo deberemos de llamarle, si es una nueva rama del derecho, si no es una nueva rama. Por ejemplo, pues en algunos países se le conoce como derecho digital o derecho cibernético, digital law, cyber law, y la verdad es que ha habido como bastantes debates de cómo debe de llamarse, ¿no? Esto es algo como que muy común que le gusta, pues yo creo que a la parte de las ciencias sociales, en particular al derecho, que es debatir mucho como el tema de conceptos, cómo debemos de llamar las cosas, y la verdad es que se complica un poquito porque a veces nos distraemos justamente en este debate. Aquí podemos ver, ¿no? Como la gran pelea, los luchadores, ¿no? Por una parte, hay personas que dicen que se tiene que decir que es un delito electrónico. También me parece un término que puede ser demasiado amplio porque podría abarcar, pues, muchísimas tecnologías, ¿no? Que usen, pues, la electricidad y todo esto, ¿no? Delitos informáticos, pues, justamente pensando más en el tema de sistemas informáticos o de información. Delitos cibernéticos, de aquí hay un debate sobre, porque a mí me parece que todavía no logramos entender como que justamente qué es la cibernética y cómo podemos interactuar los seres humanos con estos sistemas para causar un delito o no. Y otros dicen que
que independientemente de si estamos utilizando computadoras o si estamos utilizando si estamos afectando los sistemas informáticos o lo que sea, si estamos conectados a internet, entonces ya no deberíamos hablar de estos tipos de delitos, sino que deberíamos hablar de una otra especie que se llama delitos digitales. Y la verdad es que a mí me parece que justamente como les decía, a veces estamos demasiado distraídos en estas peleas y creo que más bien hay que ubicar, ¿no? Cuando los delitos hay que hacer como suma, simplificarlo. Delitos más computadoras, delitos y una relación, ahí no pude poner el signito de relación, pero es delitos relacionados con la información y delitos más internet, ¿no? O sea, para no buscarle a lo mejor justamente la palabra, sino entender de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de delitos, computadoras, delitos, información, delitos más internet, como una forma evidentemente de tecnologías de la información y comunicación. Nosotros en este evento, evidentemente si vamos a hablar de la parte de cyber forensics y todo este tipo de temas, es evidente que más bien nosotros estamos tratando de relacionar más con el término anglosajón y que se utiliza en el derecho, digamos, anglosajón, que es el tema de cybercrime. Y la verdad es que me parece que es un término que debemos de estar utilizando más y que no tenemos que tenerle miedo como también un poco a utilizar estas palabras en inglés, o estos términos que ya se han construido, digamos, en otros países. Primero, pues porque justamente la forma en la que están funcionando las tecnologías, sobre todo pues, también la forma en que está funcionando el Internet, habla de una globalización y evidentemente no podemos tener como unas palabras sí, otras no, y tenemos que entender muy bien que todos en el mundo, que todos todos los países estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Entonces a mí me parece que hay que empezar a tenerle un poco menos de miedo a este tema, sobre todo pues cuando estamos hablando de temas tecnológicos. Entonces vamos a definirlo y vamos a ver el día de hoy cosas relacionadas con la actividad criminal que pues está relacionado, que más bien implica el uso de tecnologías, de redes de información, o pues como una conexión, ¿no? Una red. Nada más como para contextualizar, ¿por qué sería importante que pues, hablemos justamente de delitos informáticos, ¿no? De por sí, pues vivimos en unos países en Latinoamérica donde pues sufrimos y somos víctimas de un chorrotote de delitos, ¿no? Solamente, por ejemplo, en el tema de género, pues en nuestro país, en México, pues somos víctimas, las mujeres diariamente, por lo menos 10 mujeres son asesinadas por cuestiones de género, feminicidios, vemos pues que hay cualquier tipo de robos, secuestros, pues muchísimos delitos, ¿no? ¿Por qué sería importante que nosotros estemos hablando de esto? Y pues nada más, ahora es que vamos a hacer un recorrido lo más rápido posible para ubicar perfectamente la importancia, y es justamente porque estamos evolucionando como sociedad a diferentes, como sociológicamente diferentes conceptos, pero pues evidentemente que el concepto más bien quiere venir a definir lo que estamos viviendo ya. Y pues justamente se han creado diferentes nuevas definiciones o palabras también, ¿no? Sociedad de la información, por ejemplo, para definir la forma en la que estamos viviendo. Y pues una sociedad de la información es una sociedad pues que principalmente se desarrolla alrededor, ¿no? Vaya, de la red, de la información. Digamos que también empieza a haber como un mundo bastante interconectado, estamos hablando como muchísimo de pues subir, almacenar, guardar y compartir información. Hay un tema de globalización, hay un tema de estar interconectado, hay un tema pues también como de innovación, y digamos que esta es la evolución, ¿no? Digamos de lo que sería una sociedad también industrializada, ¿no? Este es como el segundo paso. Pero a pesar de que todavía, y tiene que ver a lo mejor también con temas de brechas digitales, o tiene que ver con justamente pues que no en todos los países nos estamos desarrollando de la misma manera, o que no en ciertos sectores no nos estamos desarrollando igual, pero en otros vamos también muy acelerados, pues podemos ver que a pesar de que también estamos transicionando a sociedad de la información, para otros sectores también ya estamos, ¿no? O sea, dando un salto enorme que sería a la sociedad del conocimiento. Y esta sociedad del conocimiento es una sociedad que ha cambiado totalmente su forma de comunicarse.
Es una sociedad donde nosotros ya nos relacionamos incluso con los estados, con las empresas de diferente manera, ya digamos nuestro comercio, nuestras formas de conocer personas, pues incluso la forma de consumir servicios o productos ha cambiado totalmente a las formas digitales. La forma de educarnos también, ¿no? Podemos verlo aquí sobre todo en el tema de pandemia también, cómo ha evolucionado el tema de educación digital. Bueno, me refiero más bien en la vía digital, no educación digital como tal, y también ver que pues hemos evolucionado la forma en la que trabajamos, sobre todo ahorita, los que tenemos la oportunidad de tener home office y los que podemos tener la oportunidad, digo, no tener la oportunidad, pero pues poco a poco vamos migrando para allá, ¿no? Lo vemos en fintech, lo vemos en el área financiera, lo vemos como en el tema incluso monetario, con el tema de las criptomonedas. Estamos cambiando totalmente nuestra forma de comunicarnos. Y pues aquí podemos ver como la importancia, ya se los voy a poner como en algunas cifras, y pues lo que estamos viendo justamente es el nivel de usuarios que tenemos en América Latina, pues siendo Brasil el que tiene muchos más usuarios por ahora, y pues en el segundo lugar México, pero pues en realidad como lo pueden ver, que las cifras pues justamente están como bastante altas y ubicadas, podemos entender que la brecha digital cada día se va, por lo menos para acceso, se va disminuyendo, pues podemos accesar a través de diferentes dispositivos, no necesariamente hacer en computadoras personales o lo que sea, sino pues ya lo más fácil es accesar por vías de pues teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, y entonces podemos ver que pues evidentemente hay una gran importancia por el número de usuarios que hay y que cada día hay más. También podemos entender que cada día, digamos, las personas se van conectando más jóvenes, no necesariamente somos los mayores de edad, los que estamos, digamos, también navegando en internet y en este mundo digital, y pues esto también habla, ¿no? Como del impacto que está teniendo en nuestras vidas. Aquí en concreto podemos ver que hay una cifra, ¿no? Que dice que en Latinoamérica la penetración que ha tenido Internet desde 2015 creció de un 43,4% a 71,5%. Entonces, pues evidentemente también mientras, digamos, va aumentando el tiempo, también va aumentando la tecnología, se va democratizando, podemos ver que hay mucho más oferta en el tema también de tecnología, tanto ya les digo como hardware, como software, como de acceso a internet, pues evidentemente esto va a ir aumentando. Bueno, ahí no sé, ya ni me acuerdo qué aparecían. Ya, miren, eran unas cifras que hablaban como justamente de a nivel global, no sé por qué no aparece, la verdad, pero hablaba como igual de la penetración, cómo iba aumentando a nivel global, y pues también hay una tendencia, ¿no? No solamente en Latinoamérica, sino que todos los países aumenten, y también había aquí una cifra de cuántos usuarios en millones tiene Instagram o tiene Facebook, y pues evidentemente hay millones de usuarios que estamos ya en las redes sociales. Entonces habla también mucho de la transformación, ¿no? De estos megaestados digitales. También lo podemos ver en el impacto de las Big Tech, ¿no? Híjole, a ver, déjenme ver si lo podemos ver de otra manera. No sé si es como por falta de internet. Qué interesante. Bueno, les decía, ¿no? Como pues justamente hablando como de los impactos, también quería yo mostrarles como un poquito acerca de cuál es el comportamiento que estamos teniendo como usuarios, sobre todo una información que ha sacado en México, por ejemplo, pues la Asociación de Internet MX, que habla pues justamente de las conductas que además estamos realizando en Internet, que pues les digo, ¿no? Tiene que ver desde cómo estamos consumiendo información, cómo nos estamos educando, las aplicaciones para ligar, el comercio electrónico, tiene que ver pues incluso de cómo estamos consumiendo ya el entretenimiento, por ejemplo, a través de streaming, a través de YouTube, cómo estamos produciéndolo, también la forma de comunicarnos a través de mensajería directa, evidentemente, pues de donde hay muchísimos y millones también de usuarios en WhatsApp, en Telegram, los correos electrónicos, la forma en que estamos trabajando, como les decía, evidentemente como vamos desarrollándonos más, incluso actividades como el sexting, que evidentemente hablan de esta transformación digital, pero justamente habla también de la preocupación, ¿no? Es decir, si nosotras y nosotros también estamos ya realizando más conductas, quiere decir que también hay otras personas que
siendo delincuentes, también están pues pasando de delinquir en el mundo material también a también delinquir en este mundo digital, ¿no? Y pues justamente entre más complejo es este mundo digital, pues también más riesgos estamos nosotros, pues sí estamos nosotros teniendo en línea. Aquí les quiero poner también información sobre, digamos que el impacto que tiene también la pandemia, ¿no? El tema de COVID en pues este mundo digitalizado, y podemos ver que en un lapso de 3 meses, digamos que todo lo que esperábamos que se iba a digitalizar o de la velocidad en la que nos íbamos a digitar en 3 años, más bien ocurrió en un lapso de 3 meses, ¿no? O sea, la aceleración digital es masiva, probablemente además no habíamos estado preparados o no estemos preparados en muchos de los aspectos de conocimiento, de cultura, para este tipo de cosas, y pues evidentemente esto también crea pues más riesgos, así como pues también buenas oportunidades, pero también muchos riesgos. Digamos, en cuanto a cifras económicas del ciberdelito, pues se estima que los daños por delitos cibernéticos alcanzarán y pues ahí ven, $6 billones para 2021, lo que equivale al Producto Interno Bruto de la tercera economía más grande del mundo. O sea, es importante ver el impacto económico que está teniendo pues justamente la ciberdelincuencia, por lo menos en el lado económico. Y pues antes de la crisis del COVID-2019 se esperaba que el gasto global por productos y servicios de seguridad cibernética más bien aumentaría en 88% en los próximos años. Y pues esto es bueno para pues ustedes los técnicos que se puedan dedicar a este tema, porque pues hablamos de que existe una necesidad urgente, pues porque pues evidentemente estamos en riesgo constantemente. El internet en sí mismo, más el boom digital que hemos tenido con también pues las redes sociales y, como les digo, este tránsito a la sociedad de la información, han aumentado los delitos realizados por y contra pues computadoras, sistemas informáticos y contra la información, porque pues yo normalmente cuando hablo este tema con juventudes muy enfocado más bien a la violencia digital, trato de decirles cómo nos podemos traducir nosotros en el mundo de internet, qué son. Y pues es evidente que nosotros pues también somos datos, ¿no? Y en muchos casos también somos información, y de esa manera pues también tenemos que definirnos y definir nuestros derechos. De esta manera se traducen. Ahora sí, ya vamos a hablar como de la clasificación de los delitos informáticos. Y como les digo, pues hay bastantes clasificaciones también, y esto es real también sobre cómo son o cómo se deben llamar los delitos informáticos, no solo los delitos, pero que me parece que la forma más fácil que podamos entenderlo es hablando como de los medios comisivos, por una parte, ¿no? Que son, el medio comisivo es el objeto o la forma específica que se exige por la ley para que un tipo de delito sea realizado. Digamos, por un lado puede ser un instrumento en caso de que sea un objeto, o por ejemplo pues puede ser un canal de realización, ¿no? Por ejemplo, en el caso de fraude, pues se dice, ¿no? Por medio del engaño. Ok, nos queda claro. Pero en este caso vamos a hablar que el instrumento, digamos que podemos ver los delitos cibernéticos primero como instrumentos, ¿no? Los delitos que se cometen usando las computadoras, como en el tema, como instrumento para realizar otros delitos, ¿no? Y esto es justamente lo que les estaba platicando. Realmente muchísimos de los delitos que nosotros ya conocemos en el mundo material y se trasladan al espacio digital, solamente que pues ahora se hacen a través de pues los medios, ya sea de telecomunicación, información, o pues a través de pues los medios tecnológicos en sí, ¿no? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de que existen las falsificaciones ya, ¿no? Digamos, a través de estos, digamos, medios, usurpación de identidad, acoso sexual o no sexual, o sea, el acoso, el hostigamiento, amenazas, extorsión, fraude, intervención de comunicaciones, pornografía infantil, delitos contra la propiedad intelectual, algunas cosas como de violencia de género, como pues temas de violencia psicológica, evidentemente también pues violencia sexual, violencia psicoemocional, violación a la privacidad o intimidad y tratamiento inadecuado de los datos personales, el tema de grooming, por ejemplo, y el ciberbullying, ¿no? Entonces aquí podemos definir que a grandes rasgos, más bien es que estemos utilizando, por ejemplo,
pues, no sé, alguna aplicación, alguna plataforma para extorsionar a otra persona, ¿no? Como ya saben, el típico, si tú haces esto o no haces esto, yo voy a hacer esto. Muy enfocado, por ejemplo, al tema de contenidos íntimos o sexuales, en el que, pues, si tú compartiste cierto contenido, te dicen, oye, yo tengo acceso a este contenido y si no me das dinero, entonces yo lo voy a publicar, ¿no? O yo tengo acceso a tus cuentas y, pues, de alguna manera, si no me pagas o no haces un depósito, o incluso me mandas incluso fotografías tuyas, ¿no? Sexuales, entonces yo voy a hacer algo. Caso de amenaza, evidentemente, también es bastante claro, es como te voy a matar, te voy a violar, a ti, o le voy a hacer algo a tu familia, y pues evidentemente a través de, pues, los medios, ya sea, pues, informáticos, ¿no? Por ejemplo, delitos contra la propiedad intelectual también podrían ser, pues, justamente el uso de marcas, también, pues, la venta de software pirata. Digamos que, pues, la gama es bastante amplia en cuanto a esto, pero y digamos que yo no quise poner que un listado limitativo, sino que el listado es demasiado amplio, ¿no? Cualquier delito que pueda pasar del ámbito material, digamos, al mundo, digamos, informático, el mundo de las computadoras, el mundo digital, pues tiene que entrar en esta categoría, ¿no? Y entonces, pues, de alguna manera, nosotros tenemos que trabajar para que nuestras legislaciones aborden estos temas de los medios comisivos. Y los delitos informáticos, visto como que son delitos cuyo objeto, digamos, la finalidad sería dañar, ¿no? De alguna manera, o los sistemas o la información que se encuentra en los sistemas. Entonces, digamos que, pues, en esa medida hay como daño también, ¿no? Como en propiedad, o sea, podría pasar como, digo, aquí en daño en propiedad no me refiero a que es un delito informático, pero quería poner un ejemplo, pues, justamente, ¿no? Que el objeto material, por ejemplo, en daño en propiedad, sería que alguien, por ejemplo, le pegara a mi celular, pues evidentemente el objeto material es mi celular. Igual, si alguien quiere dañar un sistema informático, el objeto material, o de donde recae el daño, el objeto donde recae el daño, puede ser el sistema o puede ser, pues, la información que se encuentra en este sistema. Entonces, como que quiero limitar, ¿no? Una de las clasificaciones que podremos hablar de delitos informáticos es delitos informáticos como medio comisivo y delitos informáticos hablando de que pues la finalidad o el objeto material sea, pues, justamente los sistemas informáticos o la información que se encuentra dentro de ellos, y pues se busque lesionar esos sistemas. Si hay igual alguna duda o algo, me pueden interrumpir o lo que sea y la podemos aclarar. Aquí, pues, algunos de los ejemplos que puse son como acceso ilícito a sistemas informáticos con diferentes fines, evidentemente, pues, muchos relacionados a la información, ataques de denegación de servicio, interceptación ilícita, atentados contra la integridad de los datos o del sistema, ¿no? Y pues incluso a mí, pues, justamente como que me gusta ver que justamente la primer parte, por ejemplo, de el convenio de Budapest en materia de ciberdelincuencia trata como justamente estos delitos, ¿no? Delitos que busquen de alguna manera dañar, lesionar o poner en peligro sistemas informáticos o la información. Ahora hay otras tipologías, ¿no? Ya sea, pues, que proponga la doctrina, o en este caso, pues, a mí me pareció muy importante, pues, señalar la que hace la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que, bueno, hace unos reconocimientos acerca, por ejemplo, de los fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, ¿no? Esto sería uno de los tipos, fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras. Y dentro de esto, pues, nos habla de diferentes tipos, que puede ser manipulación de los datos de entrada, que, pues, específicamente más bien hablamos de la sustracción de datos, manipulación de programas, que, pues, me queda muy claro que ya puede ser o inyectar nuevos programas o, bueno, descargar nuevos programas, modificar programas existentes, y pues con el objeto de que, pues, realicen funciones no autorizadas, ¿no? Sobre todo, como les digo, probablemente también para algún tipo de robo de información, o pues ahora sí que la forma en que se pongan creativos los cibercriminales, manipulación de los datos de salida, que nos habla como, bueno, aquí lo que estaba leyendo es justamente que la clasificación que hace la ONU es como
efectuar se fija más bien solamente un objetivo al funcionamiento del sistema informático, y aquí hablaba como un poquito de los delitos que se pueden cometer en cajeros automáticos, y modificar información que pues pueda tener la banda de las tarjetas, ¿no? Y manipulación de información aprovechando repeticiones automáticas de los procesos de cómputo, ¿no? Otra de la clasificación que hace la ONU es falsificaciones informáticas, y pues aquí lo sustituye como objeto igual o como instrumento, ¿no? Hacer una falsificación como objeto sería que nosotros alteráramos los datos o los documentos que están justamente dentro de los sistemas, o como instrumentos es que utilizáramos las computadoras para realizar falsificaciones a documentos, ¿no? O de datos o de información. Daños o modificaciones de programas, datos o datos computarizados. Aquí pues habla un poquito más del tema, por ejemplo, de sabotaje informático, que lo define como pues una parte de modificar, borrar, suprimir información. También podríamos incluir incluso pues el secuestro de información, también pues el uso de malware, el uso de gusanos o bombas lógicas o cronológicas. Y pues en general, ¿no? Pone como el acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos, que pues como la definición que a veces utilizamos justamente es como la de hackers, la de los piratas informáticos. Y aquí pues el tema es que en sí mismo el acceso ya es el acceso no autorizado ya puede ser un delito, y el tema es que no importa realmente cuál sea la finalidad, incluso si es una finalidad solamente como de ser como nada más una persona curiosa, como pues es la definición del hacker, y no ser necesariamente un cracker y tener así como algún tipo de finalidad maliciosa, sino el simple acceso no autorizado pues ya puede ser un delito, y de hecho así ya es considerado en muchísimos países. Hay que tener como observaciones importantes, ¿no? No hay un consenso sobre, ya les dije, ¿no? La definición de delitos, ya sea delitos informáticos, cibernéticos, digitales, lo que sea. No existe un consenso ni en los estados, ni en la parte de teoría, ni nada, como para definirlos perfectamente. No todos los países han legislado los mismos delitos informáticos, es decir, que en algunos pues puede ser que ni siquiera tengan consecuencias penales y no sean considerados delitos. Y otra cosa es que cada país también los puede clasificar como ellos quieran y lo puede legislar de manera distinta. O sea, incluso si ya los están legislando, pues como cada uno de los... Esto no es un tema, digamos, de que exista algo en materia internacional, pues a lo mejor los tratados que te pueden ayudar, porque de hecho tú tienes la libertad como país o la autonomía de escribir lo que tú quieras y definirlos como tú quieras. Y esto pues evidentemente es un problema cuando sabemos que pues los ciberdelitos en realidad pues se pueden efectuar en todo el mundo, ¿no? Además se pueden cometer al mismo tiempo en muchísimos lugares, puede afectar a muchísimas personas, entonces es un gran problema. ¿Quién puede cometer estos delitos? Pues primero cualquier persona, también empresas. Evidentemente no es que una empresa, y hablemos de una persona moral, se siente, ¿no? Y no se puede, y se siente y empieza a crear el delito, evidentemente no, pero pues hablamos de las personas que están dentro o trabajan dentro de las empresas, directivos incluso, y podemos ver incluso que podría haber responsabilidades para algunos trabajadores, etcétera, ¿no? Los estados, gobiernos o servidores públicos más bien, también pueden cometer pues estos delitos, sobre todo pues delitos que puedan estar relacionados con el espionaje, o pues también con el tipo, como les digo, robo de información y todo esto, diversos ataques que pueden organizar en contra de defensores de derechos humanos, en contra de activistas, de periodistas, evidentemente ya delincuentes profesionalizados, los crackers, o pues a lo mejor no especializados en el área informática, pero pues también crimen organizado, terrorismo, digamos que también pueden evidentemente hacer esto. Y aquí hay un tema medio complicado por el tema de los activistas. Yo en lo personal creo que pues evidentemente el tema de los activistas tiene que ser analizado de manera especial como una parte también de ejercicio de derechos humanos, cuando el objetivo sea justamente también a lo mejor una forma de protesta o de cambiar un código social, pero digamos que ellos también pueden pues de alguna manera vulnerar, ¿no? A las personas.
¿Quién puede ser una víctima del cibercrimen? Pues pueden ser cualquier persona en realidad, ¿no? Puede ser tanto persona física, personas morales, empresas, no importa qué nos dediquemos, no importa la edad que tengamos, no importa nuestra orientación, nuestro sexo, todas podemos ser víctimas de estos delitos, pero sí hay que entender que justamente el hecho como de algunas situaciones específicas pueden hacernos más vulnerables. Las mujeres somos más vulnerables evidentemente para delitos relacionados con temas sexuales, las infancias para el tema de pornografía infantil, los adultos mayores también para temas, por ejemplo, de fraudes a través de estos medios, y pues evidentemente si le vamos sumando pues a lo mejor posiciones que tienen que ver con condiciones socioeconómicas, pues podemos ver que hay ciertas cosas que nos hacen más vulnerables. También el hecho de ser, como les digo, defensores de derechos humanos o periodistas, pues nos puede ser más susceptibles a sufrir pues estos tipos de delitos o ataques. Y pues también, como les dije, ¿no? ¿Quién puede ser víctima? Pues también el Estado, los gobiernos o servidores públicos, sobre todo cuando hablamos también de infraestructura crítica, de cómo pueden dañar estos sistemas. Entonces, también seguro vieron ustedes en México, pues tuvimos unos casos también de secuestro de información en Pemex, que es como la empresa a que se dedica justamente al tema de petróleos, al tema de energía. Entonces, pues podemos ver que la verdad es que es bastante amplio. ¿Qué consecuencias puede tener para una empresa, por ejemplo, pues a cualquiera de los ataques? Pues evidentemente en sí, pues depende de la información, depende de qué objeto haya sido, qué tipo de ataque haya sido, pero puede ser que se afecte la marca, que se traduzcan pérdidas económicas, se puede afectar a clientes y pues evidentemente puede perder clientes, puede perder credibilidad e incluso podemos hablar de que dependiendo de cada caso, pero podríamos llegar a tener también responsabilidades penales. En cuanto a personas físicas o seres humanos, también pues evidentemente podemos tener pérdidas económicas, como por ejemplo pérdida de empleos, podemos tener daños morales, por ejemplo si hay un tema de ataques que tengan que ver con difamaciones, o que se esté modificando cierta información, se esté difundiendo cierta información que es falsa acerca de nosotros, pues evidentemente también puede estar causándonos un daño en la forma en que nos percibimos y cómo nos percibe la sociedad, a lo mejor, como les digo, daños al honor y todo esto, a nuestra reputación, afectaciones físicas y psicológicas, evidentemente pues en el tema de acosos, por ejemplo, pues puede ser bastante más marcado, pero pues también en el caso de que estemos sufriendo a lo mejor fraudes o esto pues tiene que ver con también causarnos ansiedad, causarnos miedo, preocupación y todo este tipo de cosas, ¿no? Y pues pueden incluso causar peligro, daño, integridad física o incluso nuestra vida, y esto pues es evidente, por ejemplo, en el caso de grooming, en el caso de que estén pues sí utilizando nuestra información como pues sí, evidentemente para que nos cause un daño, por ejemplo, que alguien pues vaya a buscarnos personalmente, o incluso pues que alguien nos puede terminar matándonos. Entonces creo que el daño es como bastante amplio, si lo vemos también, como les digo, desde el tema de pornografía, difusión de contenido íntimo sexual, o sea, la verdad es que es bastante amplio, pero evidentemente pues nunca debemos olvidar que pues también digamos que todo este robo de información que se puede hacer cuando pues, directamente el objeto material o es como los sistemas informáticos, es decir, muchísima información también de personas físicas se pierde incluso cuando pues evidentemente pues alguien roba información de bases de datos y todo esto. Entonces de alguna manera pueden estar también conectados estos tipos de delitos y pues causarnos pues muchísimos daños, ¿no? Los problemas más comunes que ahorita tenemos en esta cuestión, digamos, de delitos, es que primero no todos están legislados, hace falta legislación, y es importante porque en materia penal existe un principio que se llama el principio de legalidad, y quiere decir que digamos que si el delito no está como tal redactado ahí en las leyes, entonces no es delito, ¿no? Y que además la descripción que debe de tener este tipo penal, así se le llama a la descripción del delito, tiene que ser demasiado específica para que pueda, digamos que
relacionarse con conductas. Si una conducta no entra dentro de la descripción que hacen del delito, entonces tampoco puede decirse que es delito. Entonces este es un tema complicado porque pues nuestros legisladores, y hay aquí hablando de mi experiencia en concreto, por ejemplo con la ley Olimpia, y ustedes han visto como las creatividades que se están dando acerca de si regular redes sociales o no, es que pues nuestros legisladores no tienen conocimientos técnicos, no se acercan a las personas que tienen estos conocimientos, lo hacen a veces por un tema político, y esto es un gran problema porque además tampoco es un tema prioritario en sus agendas, y hay que decirlo claro, ¿no? Hay falta de cooperación internacional también, tanto para pues la parte de persecución como por la parte de investigación. En México pues no tenemos ratificado el convenio de Budapest en materia de ciberdelincuencia, entonces pues también esto es un problema, porque pues también a nivel global pues no estamos como congeniando y tampoco pues nos estamos como estructurando de una manera correcta, ¿no? Falta de capacidad, y aquí pues para el tema de investigación, evidentemente que si tú pues tienes un abogado, tienes la capacidad de pagar pues a un ingeniero, etcétera, para pues de tratar de ayudar a la investigación, pues esto ayuda. Pero si no, y que es la mayoría de las personas que vivimos, por lo menos también en América Latina, y no tenemos esas opciones, entonces el problema es que pues, todo esto se va a quedar en las fiscalías, ¿no? Y las fiscalías no tienen los recursos económicos, ni tecnológicos, ni humanos para hacer estas investigaciones, ¿no? Tenemos conocimiento, por ejemplo, que en la Ciudad de México existen cinco personas que están en la unidad científica de policía cibernética por cada turno. No me acuerdo si son 2 o 3 turnos, pero de todos modos atienden todos los delitos, o sea, y además ayudan a investigar delitos que no necesariamente sean cibernéticos o informáticos o digitales o del cibercrimen, sino que, por ejemplo, pues si necesitan una cuenta como para poder investigar algo que esté relacionado con el secuestro, pues también por ahí, ¿no? Con homicidio, o sea, todos los delitos están ahí, todos los están investigando estas personas, ¿no? Y pues evidentemente esto cuando son las policías y la unidad científica, pero también las fiscales, que su mayoría más bien son personas que estudiaron derecho, no tienen conocimientos básicos, ¿no? Sobre ni cómo funcionan las computadoras, ni cómo funciona internet, ni cómo está estructurado el mundo digital, no tienen conocimientos, y esto es una gran problemática, ¿no? Otra vez, hablando de mi experiencia, incluso en el tema de intimidad sexual, podemos ver que desde que la ley Olimpia digamos que ya está vigente en la Ciudad de México, no tenemos todavía ningún sentenciado, y solamente tenemos 5 vinculados a proceso, es decir, que van a empezar ese proceso como de la etapa de juicio, pero pues no tenemos la certeza de que van a llegar a una sentencia, ¿no? Y este es un problema bastante grave. El tema del anonimato en Internet, de los diferentes mecanismos que tenemos en Internet para pues ocultar nuestra dirección IP, o pues incluso ya, ¿no? El uso de la Deep Web, de los Darknets y todo esto, pues es evidente más complicado llegar al responsable de los delitos. Y pues esto entonces está quedando también en muchísima impunidad, ¿no? También basado en mi experiencia, por ejemplo, la venta indiscriminada de tarjetas SIMs, pues evidentemente ayuda a que muchas personas puedan extorsionar o amenazar a otras personas utilizando teléfonos o lo que sea. Y el tema evidentemente es que pues digamos que pues no podemos llegar a los responsables, ¿no? También el hecho de que algunas empresas que proveen servicios de acceso a Internet utilicen una misma dirección IP para miles de usuarios al mismo tiempo, pues no ayuda a justamente a las fiscalías, que de por sí no entienden, a pues llegar a los responsables. Hay falta de cultura de educación digital, lo que justamente ha ayudado a que suban muchísimo los delitos, a que nosotros mismos nos pongamos en riesgo. Pues sabemos que el eslabón más débil, digamos que en estas cuestiones somos los seres humanos, entonces pues somos mucho más propensos a caer en el tema de phishing, a caer en el tipo de fraudes, de engaños, es mucho más fácil, y pues evidentemente si no sabemos qué está pasando, pues somos más propensos, ¿no? Falta de estrategias nacionales e internacionales también como en esta materia. Pues en México hubo una buena intención cuando terminó el gobierno de Enrique Peña Nieto de crear una estrategia nacional de ciberseguridad, que se creó solamente en buenas intenciones, pero como les dije, no es un tema prioritario lamentablemente para los gobiernos atender este tema, ¿no? Cada vez pues los ataques son más sofisticados, los ciberdelincuentes son mucho más avanzados, y esto pues es una problemática.
La velocidad de incremento de actividades digitales, sobre todo en la pandemia, es un problema también. No tenemos, como les digo, pues los capital, ni la unidad, ni las unidades especializadas, y pues evidentemente también el tema del derecho. El derecho va súper más atrasado, siempre vamos atrasados de la tecnología. Luego, si no lo entendemos bien, entonces regulamos mal, y es un tema pues bastante complejo también. Hay obsolescencia, como les digo, pues también de parte del derecho, de que no entendemos de estos temas. Tampoco las personas que se dedican a ciencias políticas lo entienden perfectamente, y pues esto también es un problema para la creación de políticas públicas, de temas legislativos, incluso para la atención de casos. Y pues otro de los temas es que falta la cooperación también de los prestadores de servicios, en el que pues evidentemente si venden a sus clientes el tema de seguridad y el tema de confidencialidad, y empiezan a involucrarse en temas de investigación criminal, entonces van a perder como esa credibilidad ante sus clientes, no quieren cooperar. También en mi caso personal puedo decir que en la parte de delitos contra la intimidad sexual, al menos, digamos que ni Facebook ni Twitter, por ejemplo, hablando de plataformas, han respondido ninguna solicitud para saber justamente quiénes están detrás de ciertas cuentas, o incluso para eliminar de manera provisional los contenidos que estén pues vulnerando los derechos a las víctimas. Ellos no han respondido incluso solicitudes que ya llevan más de 6 meses hechas por la autoridad. Aquí pues ya vamos a ver en la siguiente sesión, ya van a ver, creo que un poquito más de la importancia y de la subida, digamos, de estos ataques. Nada más les quise poner como pues el tema de la importancia que tienen que ver. Y pues bueno, México, segundo país con más ciberataques en el mundo. Cada 39 segundos hay un ciberataque según la ONU, y aumentaron, según la ONU, 600% los ciberdelitos durante la pandemia. No sé si de alguna manera alguien, digo, ya acabé la presentación, si alguien quiere hacer una pregunta al respecto. Creo que sí tenemos una pregunta en el chat. Sí, que creo es la de cómo se llevaría a cabo y quién investiga si el atacante o el atacante está en México, usa VPN de pago. La compañía de VPN no está en México, por lo que su IP es extranjero y la víctima es de otro país, y dónde se denuncia. Sí. Este es un tema bastante complicado. La verdad es que como lo están tratando de manejar la mayoría de los países, más bien tiene que ver con el lugar en donde se encuentra la víctima, donde se estén lesionando estos bienes jurídicos o derechos que están protegidos, y entonces ya pedir la cooperación internacional para llegar, digamos, a los ciberdelincuentes. Entonces, si necesita información, por ejemplo, de ciertas empresas, de las empresas, de la compañía de VPN, por ejemplo, o de la compañía que le esté proveyendo el servicio de internet y que sea pues la que justamente tiene información sobre la dirección IP, pues más bien se pediría colaboración y cooperación internacional. Pero como les dije, el problema es que México no ha ratificado este convenio de Budapest, entonces no tenemos como una manera muy clara el tema de la cooperación internacional, y evidentemente pues muchos más países no lo han firmado ni lo han ratificado, ¿no? Entonces es un problema. Pero digamos que de ahorita, por lo menos en la práctica, más se está tomando en cuenta el lugar donde se encuentra la víctima, por lo menos para iniciar la investigación. Y pues ya si vemos como a lo mejor un tema judicial, ¿no? A lo mejor ya tendríamos que ver dónde esté el atacante, pero tendremos que atender como cada uno de caso en concreto, hablando como viendo qué tipo de delito es, qué tipo de consecuencias tuvo, y ver si de alguna manera, y esto tiene que ver en materia legal, con algo que se llama derecho internacional privado, ver si existe alguna norma que nos permita atraer las competencias y las normas aplicables, digamos, al derecho mexicano, al derecho en Latinoamérica, ¿no? O sea, la respuesta no está clara, pero estamos tratando de avanzar para resolver estos problemas, porque tampoco hay consenso, digamos, de manera internacional sobre estos temas, ¿no? Y como les digo, pues también el problema es que si, por ejemplo, en México, que tenemos estos delitos contra la intimidad sexual, aquí ya los tenemos tipificados, no en todos los estados de la República, o sea, ya es uno de los problemas, pero si queremos ir a otro estado que no lo tenga, no sé, por ejemplo, no sé, Ecuador, que no lo tenga tipificado, entonces Ecuador no nos va a ayudar y no nos puede ayudar porque para ellos eso no es un delito, entonces no nos va a ayudar en esa materia, ¿no? Entonces también tenemos que ver si, por ejemplo, en Estados Unidos eso tampoco es delito, y ese es un tema pues mayúsculo, ¿no? También, porque tendríamos que ver que pues más o menos esté armonizado y homologado, al menos la parte básica de los delitos informáticos, cibernéticos o digitales o el cibercrimen.
Creo que 2 personas más levantaron la mano. Claudia y... Claudia, si gustas hacernos tu pregunta. Sí, claro. Buenos días primeramente a la expositora y a todos los que están presentes en esta reunión. Bueno, mi consulta era sobre todo, digamos, en los acuerdos de privacidad que existen en las aplicaciones. Si bien, bueno, igual usan la información de que uno entrega al momento de instalar la aplicación, no se podría considerar un delito, ¿no? Pero al final, de todas formas, utilizan esa información para compartirla y de ahí es que nos llegan bastante información relacionada con lo que nosotros colocamos o todo lo que se publica, pues al final es utilizado. Entonces la pregunta sería, digamos, si hay alguna forma, digamos, de prevenir tal vez, porque al final los contratos son condicionales. Si tú no los apruebas, tampoco puedes instalar las aplicaciones que son prácticamente de uso a nivel global, ¿no? Y necesarias muchas veces. Esa era mi consulta. Si hay alguna forma de regular, si se ha pensado en tal vez no hacer esos contratos y esos acuerdos de privacidad como muy estrictos y se pueda acceder a las aplicaciones sin tener que comprometer nuestra información. Mira, es un tema como un poco bastante complicado porque, bueno, primero, esto es algo bien importante para todas porque pues además somos usuarias de Internet, ¿no? El tema de que, por ejemplo, estén tipificadas ciertas conductas implica que esto va mucho más allá de las relaciones que podemos tener entre privados, ¿no? Cuando ya algo se está considerando delito para el derecho penal, es porque, digamos, la importancia de los derechos que se están involucrados es superior. Entonces, digamos que no te puedes justificar que tú cometas una conducta diciendo que así lo tenías en un contrato, porque digamos que eso no lo puedes pactar, ¿no? Eso por un lado. Evidentemente el tema es que pues en el tema, por ejemplo, de privacidad, el tema que tiene que ver con el tratamiento de datos personales es como muy privado, ¿no? Más bien es una facultad que nosotras y nosotros tenemos como para saber los límites y alcances que queremos que se tengan sobre el uso que puedan hacer diferentes tipos de personas con este tipo de información. Digamos que yo les recomiendo, porque sí ya empiezan a haber como bastantes libros al respecto. Hay uno que se llama Derecho en tiempos de Zuckerberg, que es de mi querido director del INCIBE, que es Jaime Díaz Limón, que justamente habla y hace un estudio de que las plataformas no se pueden excusar diciendo que, por ejemplo, pues ellos ya nos hicieron firmar y violar derechos humanos de manera indiscriminada, ¿no? Cada legislación, digamos, tiene como un esquema de lo que es posible y de lo que no es posible, y cada legislación además es local. Entonces, lo que ha sucedido o lo que va a empezar a suceder es que para poder empezarle a fincar responsabilidades, incluso puede ser penales o no penales, civiles o administrativas a las plataformas para que protejan mejor nuestros datos, pues vamos a empezar a ver demandas, van a empezar a haber sanciones y vamos a ir avanzando para allá. De manera preventiva como usuarios por ahora, digamos que más bien tenemos que entender que este es un tema de decisión y entender que justamente sabiendo y conociendo que todo lo que podamos nosotros subir a redes puede ser usado a nuestro favor o a nuestra contra, pues tenemos que tener un poquito más de conciencia de qué es lo que queremos hacer público y qué es lo que queremos que digamos se quede en nuestra esfera privada, ¿no? Y también de, por ejemplo, que no existe, o sea, digamos que incluso la forma de compartir información puede ser distinta dependiendo de qué tipo de información estamos comunicando, ¿no? Es decir, óyeme, si tú estás compartiendo información muy importante o confidencialidad de tus clientes a través de WhatsApp y te roban tu celular, entonces no estabas haciendo como un buen seguimiento de los riesgos o de lo que podría pasar con esa información de clientes. Entonces, ¿por qué no usas mecanismos a lo mejor diferentes de cifrado o, por ejemplo, Signal o Telegram, que por lo menos pueden tener una verificación ahí extra a través de una contraseña? O correos electrónicos, evidentemente, o sea, hay que tratar de avanzar una cultura de protección. Edward Snowden decía una vez que estamos criando más bien a una generación de niños que no entienden lo que significa la privacidad, y esto es un tema que incluso los padres han estado alimentando, porque pues sacamos fotos de todo, ¿no? Lo que comemos, lo que soñamos, lo que pensamos, decimos todo, lo estamos exponiendo todo, pero no pensamos que realmente hay personas que pueden tener y causarnos daño, que no necesariamente son ciberdelincuentes profesionales, ¿no? Que pueden ser incluso exnovios, exparejas, familias, personas que les caigamos mal, o sea, digamos que el esquema es bastante amplio.
Y evidentemente no es un tema de que yo quiera que todo el mundo tenga miedo, pero sí que tengamos responsabilidad, ¿no? Y entonces creo que más bien es correcto que todos podamos leer por lo menos los términos y condiciones para ver por lo menos cuál es la posicionamiento, la idea de las plataformas, y saber que ahorita con la condición en el mundo todavía no estamos como preparados, por ejemplo, para enfrentar procesos legales en contra de las plataformas, porque además, pues, por ejemplo, si ustedes demandan o denuncian, pues Facebook les va a echar a todos sus abogados gringos, ¿no? Y a los despachos poderosos. Entonces, pues es un tema bastante complicado por ahora, aunque creo que vamos a ir avanzando justamente a que a través de la parte regulatoria, pues se le empiece a fincar responsabilidades a esas plataformas. No sé si respondí más o menos bien lo que quería saber. Sí, y bueno, gracias por la bibliografía, la voy a consultar.